¿Qué tal, mi gente linda? Que el Señor los super macro mega bendiga. Bienvenidos a Darío Bíblico USA, Darío Bíblico USA. Nos pueden encontrar allí en Facebook y en YouTube y dejarnos un mensaje. Feliz de poder estar con ustedes cada semana. Estoy feliz de poder reencontrarnos y tener esta comunidad de la fe con la palabra del Señor. Bien, vamos al tema de hoy. Estamos viendo la serie Primera de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, un legado de fe, y el tema que vamos a abordar hoy es nada más y menos: ¿quieres servir en la iglesia? ¿Cuántos dicen yo quiero, verdad? ¿Quieres servir en la iglesia? Está bien, primero revisa tu carácter. ¿Quieres servir en la iglesia? Primero revisa tu carácter. Y quiero ir a una historia. Vayan buscando Primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 16. Mientras yo les estoy contando esta historia y ustedes se sumergen así. No hagan ruido. Bien, el banco roto. ¿Cómo se llama el banco roto? En una iglesia de campo, el pastor pidió ayuda para reparar unas bancas viejas. Un hermano se ofreció de inmediato. Era fuerte, trabajador y siempre estaba disponible. Parecía el candidato perfecto. El domingo siguiente, todos se sentaron, pero justo antes del servicio, una de las bancas reparadas se vino abajo, haciendo que un visitante cayera al suelo. El pastor se acercó y notó que el banco solo estaba pegado por fuera, pero por dentro estaba hueco y podrido. Ese mismo hermano que lo reparó, aunque servía mucho, era conocido por gritarle a su esposa, tratar mal a sus hijos y hablar mal de otros miembros de la iglesia. Cuando el pastor lo llamó a conversar, le dijo: hermano, tu servicio es como ese banco. Por fuera parece fuerte, pero por dentro está vacío. Antes de seguir sirviendo, necesitas dejar que Cristo, repare tu corazón. ¿Cómo lo aplico a mi vida de hoy? Muchas veces queremos servir y eso es bueno. Ayudar y eso es bueno. Y estar activos en la iglesia y eso es maravilloso. Pero Dios no está buscando manos ocupadas, sino corazones íntegros antes de ocupar un cargo o ministerio. Dios quiere, ¿qué cosa? Transformar nuestro carácter, porque si no somos firmes por dentro, tarde o temprano nos vamos a quebrar y podemos hacer caer a otros. Quiero entrar al tema de hoy y abordar rápidamente qué es lo que Pablo quiere dejar plasmado en la epístola a su hijo espiritual Timoteo. Pablo escribe a Timoteo en Éfeso para establecer orden y pureza en la iglesia, enfrentando falsos maestros y desorden, tratar el rol de los obispos, presenta los requisitos de los diáconos, ¡wow!, culminando en una confesión cristológica. El propósito es que la iglesia sea la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. El contexto histórico lo vamos a repasar rápidamente. Éfeso, ciudad comercial y religiosa del Imperio Romano. Estaba marcada por paganismo y falsas doctrinas. Pablo buscaba que la iglesia conserve un testimonio fiel y un liderazgo de carácter probado. El propósito de Pablo al tocar el tema de los diáconos. ¿Por qué tocaba ese tema? Pablo da instrucciones para asegurar que el servicio en la iglesia sea realizado por personas de integridad, de modo que los líderes puedan dedicarse a la oración y la enseñanza de la palabra. El diaconado nace de la necesidad. ¿Dónde nace el diaconado? De la necesidad de servir a las viudas y administrar recursos. Y eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 6, ¿verdad? Referencias entre diáconos y obispos. Recordemos cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 1, saludo a obispos y diáconos. En Romanos 16, 1 dice, Febe, diaconisa de la iglesia. Allí Pablo también envía un saludo. En 1 Corintios 12, 28, dones de servicio. Está hablando a la diaconía. Ahora, diferencia entre los diáconos, ¿verdad? Y obispo. Anciano y obispo y pastores es lo mismo. ¿Qué hace un anciano, un obispo y pastor? Dirigen, enseñan, pastorean y velan por la doctrina de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3, del 1 al 7,
Primera de Timoteo 5, 17, Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Los diáconos. Entonces vemos que los ancianos, obispos y pastores se encargan de enseñar, de pastorear, de velar por la sana doctrina. Y los diáconos sirven en áreas prácticas sosteniendo el ministerio de la palabra y la oración. Eso lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13, y Hechos, capítulo 6, del 1 al 6. Cuando vemos que un diácono se mete y comienza a pelear, ¿dónde ponemos el arbolito? ¿Dónde ponemos la alfombra? No, que el pastor no puede hacer esto, está errándole al blanco bíblicamente, porque esa no es la tarea del diácono. La tarea del diácono es servir en el área de las mesas, servir a la iglesia, ¿verdad? Y ahora vamos a profundizar. Expectativas de Pablo para los receptores. Pablo espera que la iglesia ponga a prueba a los candidatos al diaconado, asegurando que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, eso lo dice en el versículo 9, y sean irreprensibles con un buen gobierno de su casa y testimonio ante creyentes e incrédulos. Ahora sí, mi gente bonita, entremos en materia y desarrollemos. ¿Quieres servir en la iglesia? Sí, eso es buenísimo. Primero revisa tu carácter. Punto número 1, vamos, el carácter del diácono. ¿Cómo debe ser? No habla del temperamento, no habla de que eres argentino, que eres gallego, que eres español, que eres italiano, no habla de que eres mexicano, no habla de que eres chileno, no. Ese es el temperamento, está hablando del carácter, de lo moral, de lo espiritual. Y número 1, el carácter del diácono. Primera de Timoteo 3, del 8 al 10, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hoy por hoy, en la necesidad, cometemos el error de poner gente donde no debe estar porque Dios no los está llamando. Somos nosotros que al no tener personas que sirvan, obreros fieles y dignos del Señor, no porque son perfectos, nadie es perfecto, pero hay gente que deja mucho que desear y mucho que decir. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Los diáconos deben sostener con firmeza la verdad del evangelio. El misterio de la fe representa la doctrina cristiana revelada en Cristo. No pueden servir si no están convencidos. No pueden servir si no están convencidos o convertidos y comprometidos con la verdad de la palabra y amor genuino a la obra del Señor Jesucristo. Hoy por hoy hay diáconos. Yo he tenido diáconos que lo que menos hacen es servir, que son un callo en el pie, personas que hay que decirle lo que tienen que hacer cuando saben, y encima cuando se las dice, pero no hay otro. No, si supuestamente vos sos el diácono, ¿verdad? Hechos capítulo 6, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo tenían que ser? Tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Desde el inicio de la iglesia primitiva, desde el inicio, cuando nace la iglesia del Señor, los siervos, los precursores de los diáconos, debían tener un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y sabios. Sabios en la palabra, sabios por el Espíritu. El carácter no es opcional, es fundamental para servir bien. La palabra precursor significa alguien o algo que viene antes y prepara el camino para otro, ¿verdad? Es interesante esto. Tito, capítulo 2, versículo 7 y 8. Tito 2, 7 y 8 dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos. ¡Wow! Al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje, atención, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se oponen, hay gente que se opone en tu ministerio, les vas a tapar la boca, no con fuerzas humanas, sino haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, los que se oponen quedarán avergonzados
y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Pablo está diciendo que el ejemplo personal valida la enseñanza pública. Pablo le está enseñando a Tito que la autoridad en la enseñanza viene acompañada de integridad en la vida. Cuando un líder vive con seriedad, verdad y buenas obras, silencia las críticas y fortalece el testimonio de la iglesia local y la iglesia en cuanto a su familia, ¿verdad? Spurgeon dice algo interesante. Spurgeon dice, un hombre no puede ser útil en la iglesia si no es santo en su casa. Un hombre no puede ser útil en la iglesia si no es santo en su casa. No habla de santulón, no habla de religioso, no habla de legalista. Habla de un hombre que tiene misericordia, que tiene piedad, porque ha recibido piedad y misericordia, ¿verdad? Punto número 2, vamos realmente, esto está buenísimo, no te olvides de buscarnos en Darío Bíblico USA, allí en YouTube y en Facebook, aquí estamos todas las semanas, puedes sumarte con nosotros, estar aprendiendo en este tiempo de las Sagradas Escrituras. Punto número 2, el testimonio familiar del siervo, era importante, y Pablo lo destaca, el testimonio familiar del siervo. El versículo 11 y 12 de 1 Timoteo 3 dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, las mujeres, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. La fidelidad en el matrimonio y el orden en el hogar son evidencia del liderazgo espiritual. Si alguien no puede gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Es real. Si no podemos llevar a nuestros hijos a la iglesia, si no podemos enseñarles a vivir una vida cristiana, ¿cómo queremos enseñarle a la grey? Apacentar la grey. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor sacrificial en el matrimonio refleja el corazón de Cristo. Un diácono fiel ama, sirve y guía a su esposa con entrega. Su matrimonio es un reflejo de su vida espiritual y su familia de su encuentro con el Señor. En 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová. Un mal testimonio en el hogar puede descalificar a un líder, señores. Aunque los hijos tienen responsabilidad propia, la falta de disciplina y guía espiritual puede causar gran daño al testimonio de la iglesia. Hay una frase que quiero compartir y dice, no hay mayor prueba de liderazgo espiritual que la manera en que un hombre ama, guía y sirve a su familia. Vamos de nuevo, no hay mayor prueba de un liderazgo espiritual que la manera en que un hombre ama, guía y sirve a su familia. Y tus hijos no se quedaron porque no tienen ganas de venir. Eso habla de tu liderazgo. Y tu esposa no viene. Y tu esposo no, tampoco. Algo no está funcionando. Pero estoy seguro que si se lo entregás al Señor y lo pones en las manos del Señor y caminamos sobre las Escrituras, Él hará que lo que no funciona funcione y lo que no sirve, sirve y Él se va a manifestar y glorificar. Pero tenemos que caminar y obedecer esa palabra maravillosa que son las Sagradas Escrituras. Bien, punto número 3, listos. La recompensa del siervo fiel. La recompensa del siervo fiel. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? El siervo fiel gana respeto espiritual y confianza creciente en la fe. No busca reconocimiento, pero Dios y la iglesia lo honran por su fidelidad y madurez. Y el libro de Mateo capítulo 25, versículo 21, Mateo 25, 21 dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cristo honra a los siervos fieles
el reconocimiento más importante no es humano, sino el que viene del Señor al final de nuestra carrera. Servir bien ahora trae recompensa eterna, mi gente preciosa y maravillosa. ¿Qué dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso me gusta a mí. Creciendo siempre, estando firmes siempre, contra batallas, circunstancias, pruebas, adversidades, enfermedades, calumnias, firmes, firmes, firmes en la fe, firmes en la cruz, firmes en el llamado. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El servicio cristiano, incluso el más humilde, tiene propósito eterno. Dios no olvida el esfuerzo fiel de los que trabajan en su obra. Aunque el mundo no lo vea, el cielo lo registra. Hay una frase allí, otra vez, que quiero compartir con ustedes, de Spurgeon, y dice: Dios no nos llama a ser exitosos. Dios no nos llama a ser exitosos, sino fieles. Y a los fieles, Él los recompensará. ¿Quién los va a recompensar? Spurgeon, no, Cristo va a recompensarte. En conclusión, el ministerio del diaconado es un llamado alto, santo y necesario. No se basa en habilidades humanas, sino en carácter, testimonio y fidelidad a Cristo. La iglesia cristiana sostiene que estos requisitos son innegociables porque reflejan la santidad de Dios y el testimonio del Evangelio. Cada diácono debe ser un ejemplo viviente de lo que significa servir como a Cristo, con amor, humildad y verdad. Yo quisiera orar, pero antes de orar, ¿cómo lo aplico hoy? ¿Cómo lo aplicamos hoy? El diaconado actual continúa el espíritu de servicio a los necesitados, a las viudas, a los pobres, en la hospitalidad, compasión, para que los pastores puedan dedicarse a la predicación y a la oración. La iglesia cristiana, evangélica, bíblica, debe mantener procesos de evaluación, formación y acompañamiento. Interesante, evaluación, evaluar al candidato que vamos a levantar para ponerlo al servicio del Señor. A veces los diáconos son los últimos en llegar y los primeros en irse. No ocupan su responsabilidad de atender a las viudas, de preparar la mesa para la Santa Cena, de cuidar de si falta un foco, si hay una basura allí, de abrir la puerta, cerrar la puerta. A veces diáconos creen que tienen que estar predicando, no es tu trabajo. Si Dios te llamó a eso, será el Señor el que te sostenga y el que te vaya subiendo de escalón o niveles conforme el propósito que Dios estableció. Los diáconos no están para dividir iglesia. Los diáconos no están para ponerle el pie en la rueda al pastor. Están para ayudarlo a que pueda orar, concentrarse en la oración, en la búsqueda espiritual, para traer alimento sólido a la iglesia de Cristo. Interesante. El diaconado actual continúa, en el diaconado actual continúa el espíritu de servicio a los necesitados, viudas, pobres, hospitalidad, compasión, para que los pastores puedan dedicarse a la predicación y a la oración. La iglesia cristiana debe mantener eso y esto es importante, por favor, evaluarlos, formarlos y acompañarlos a los diáconos, cuidando el carácter más que las habilidades. A veces ponemos gente a servir por las habilidades, pero no por su carácter. A mí me ha pasado eso y me ha salido caro. Bien, ¿qué es esto? El texto es una epístola pastoral de tipo didáctica, es normativa, dando instrucciones permanentes para la vida y el gobierno de la iglesia. Yo quiero orar, quisiera orar. Y si sos un diácono y te has apartado y has dejado de servir al Señor, o si tienes un llamado, entrégale tu vida a Cristo. Dile conmigo: Señor Dios, que escudriñas los corazones, antes de levantar mis manos para servirte, examina mi vida, purifica mis intenciones, limpia mi conciencia
y moldea mi carácter según Cristo. No permitas que me enfoque en hacer cosas para ti sin primero ser transformado por ti mismo, por el Espíritu Santo. Hazme un siervo fiel, no solo por lo que hago, sino por lo que soy en lo secreto. Que mi vida hable más fuerte que mis palabras y que mi testimonio edifique más que mis talentos. En el nombre del Señor Jesucristo, el dueño real de la obra, quien la compró a precio de sangre. El siervo perfecto es Cristo. En su nombre, amén, amén y amén. Mi gente linda, gracias por estar allí. Te espero la próxima semana y no te olvides de buscarnos en Darío Bíblico USA, Darío Bíblico USA y ser parte de esta familia. Comparte este video y déjanos allí algo que tu corazón, si fue tocado por el Espíritu Santo, pueda alentar a otros. Gracias por todos. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.